Hola, me da gusto encontrarnos aquí en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Yo soy Pamela Ruz. Yo soy Matías Salazar y hoy abordaremos un tema muy común en nuestra vida cotidiana. Así es. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la importancia que tiene el lenguaje al momento de usar el humor? Muchas veces el humor tiene intenciones veladas u ocultas que expresan discriminación. Como por ejemplo, un día en la escuela un compañero le dijo a otro en forma de broma: "Ay, no te hagas, si estás más prieto que el mole". Aunque todos se rieron, vale la pena analizar el comentario. Claro, el chiste podría considerarse como discriminatorio. Exacto. En los últimos años hemos escuchado con mayor frecuencia hablar sobre la discriminación y el racismo en México. Y aunque parecen conceptos simples, existen acciones que pasan desapercibidas en el día a día, pero que tienen un gran impacto en la vida de muchas personas, incluyendo la tuya. Pero, ¿por qué es importante saber y hablar de estos temas? En un estudio realizado por la organización internacional Oxfam en el 2019, muestra cómo la discriminación por ciertas características físicas y o étnicas pueden proporcionar desigualdad social, como el dejar de recibir educación, no encontrar un trabajo digno o inclusive no poder acceder a servicios de salud. Es decir, características que tenemos de nacimiento, como nuestro color de piel, pueden impedirnos acceder a derechos básicos. ¿Pueden creer eso? Definitivamente no debería de ser así, pero en muchos casos lo es. Una buena noticia es que entre más información tengamos, podemos profundizar en ello y frenarlo. Te invitamos a aprender. Así es, todos los días miles de personas sufren discriminación, inclusive nosotros, nosotras, podemos ser objetos de discriminación o ejercerla sin ni siquiera darnos cuenta o saber por qué lo hacemos. La escuela es un lugar donde suceden muchas de estas conductas. El investigador Patricio Solís define la discriminación como el conjunto de prácticas informales o institucionalizadas que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales y que tienen como consecuencia la privación o disminución en el acceso a los derechos. Ahora, pensemos un poco, ¿cómo podemos llevar esta información a nuestra vida cotidiana? En tu entorno, ya sea en la escuela o con tu familia, identifica y enlista 5 actitudes, frases o acciones discriminatorias que hayas visto, vivido o percibido. Ojo, recuerda que las bromas o chistes cuentan como discriminación, ¿eh? ¿Listos? ¿Terminaste? En muchas ocasiones creemos que lo diferente no es válido o tiene una categoría inferior y que con base en esos conceptos o prejuicios aprendidos podemos apartar, cancelar o violentar en cualquier sentido y forma a las personas. El humor juega un rol muy importante aquí. Piensa, ¿cuántas veces has escuchado o dicho frases discriminatorias y luego matizarlas con la frase "ay, es que era una broma"? Por ejemplo, algunas frases que seguramente has escuchado son: "Cásate con un güero para mejorar la raza". Trabajo como negro. "Aunque está morenita, está bonita". Tienes el nopal en la cara. Que quede claro, en la discriminación no existe el humor. Reflexionemos. Antes de profundizar en la definición, con tus propias palabras escribe: ¿qué es el racismo para ti? Seguramente alguna vez has escuchado frases parecidas a esta. ¿Crees que tienen razón? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? La próxima vez que escuches o te encuentres diciendo alguna frase racista o discriminatoria, recuerda lo que has aprendido hoy. Recuerda que continuar con estas prácticas solo nos separa más los unos a los otros y refuerza estereotipos étnico-raciales. Y sobre todo pregúntense, ¿cuáles son los espacios que quiero crear a mi alrededor?
Para profundizar más en este tema, el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Gisela Carlos Fregoso, que ha realizado diversas investigaciones en torno al racismo en la educación superior y forma parte del colectivo Coopera, donde su principal objetivo es eliminar el racismo en México. Gisela, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, y muchas gracias por abrirse a discutir estos temas. Las a ti. ¿Existen las razas entre los seres humanos? Fíjate que no, no, pese a todas las teorías fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX e inicios del siglo XX con el racismo cientificista, que decían que la humanidad estaba dividida en razas. Estas teorías generaron que pensemos que la gente, de acuerdo a su corporalidad, a su fenotipo, o sea, a la forma de su cara, ¿no? O a su color de piel, creemos que la humanidad estamos divididas por grupos, ¿no? Y esos grupos les hemos llamado razas, pero en los últimos años se han hecho estudios científicos donde se compara material genético y resulta que somos 99.9% iguales. Entonces, lo que nos dice que las razas no existen, que somos solamente una raza que es la humana. Sin embargo, la consecuencia de esa idea de creer que las razas existen es el racismo y eso sí existe, ¿no? Justo, exacto, y justo va vinculado con lo que te quería preguntar. ¿Qué es el racismo y de dónde viene? El racismo es un sistema que atraviesa a todas las sociedades y que organiza a las sociedades, ¿no? Donde privilegia a unos, les otorga fácil acceso a una buena vida, lo que sea que entendamos por buena vida, y al mismo tiempo impide a otra gente, ¿sí? A otros sectores poblacionales, tener acceso a una buena vida. Distribuye recursos simbólicos y materiales de manera desigual. Pero hay que señalar que estas desigualdades estructurales están basadas en las creencias de estas ideas sobre las razas, ¿no? Es decir, cuando se activa la idea de raza, los negros son mejores en los deportes porque son de África y los negros corren más que todo mundo. Entonces, o sea, eso es activar la idea de raza. Y esa activación de la idea de raza ha justificado desigualdades estructurales, históricas, coloniales, durante muchísimos siglos, pues, ¿no? Entonces, conclusión, el racismo es una práctica que reproduce desigualdades, que atraviesa las sociedades y que distribuye recursos simbólicos y materiales de manera inequitativa. Gisela, ¿cómo podemos identificar y reconocer el racismo? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas en México porque como tenemos una historia donde casi no se nombra el racismo, tenemos muy poca literacidad racial, es decir, muy poco conocimiento sobre qué es y cómo se manifiesta. Es muy difícil detectarlo y por consecuencia se nos ha hecho muy difícil actuar, eliminar, erradicar. Entonces, un primer paso yo pienso que tenemos que aceptar que el racismo existe. Dos, que el racismo lo reproducimos todos, o sea, no es que, ay, es que yo, Gisela, mi mejor amigo es indígena, entonces no soy racista. No, sí, sí lo soy, o sea, no porque yo tengo un chip aquí de persona mala, sino que existen estructuras históricas, Claro. ¿no? De raigambre histórico que lo han fomentado, pues, ¿no? Entonces, primero, reconocer que existe. Segundo, aceptar que todos somos racistas en alguna medida. Y tercero, informarnos sobre cuáles son los tipos de racismo que hay en México, ¿no? Eso nos va a permitir detectarlos y cachar cuándo está ocurriendo el racismo, interrumpir discursos racistas. Justo, Gisela, algunos que quieras mencionar o como deseas ahorita los 5, de manera rápida, ¿cuáles serían algunos ejemplos para poderlos identificar y tenerlos presentes? Porque dice, a lo mejor todo el mundo decimos, yo no soy racista, pero a lo mejor caemos a estas acciones y no lo sabemos. Sí. Bueno, hay que entender que los racismos que se han configurado en México van a ser distintos a los
racismos que vamos a encontrar en Colombia, Brasil o Claro. Ecuador, ¿no? Para el caso de México, se han articulado las distintas formas de racismo en torno a un proyecto político, económico, social y racial llamado mestizaje, impulsado desde siglo XIX, siglo XX y bueno, una reformulación del proyecto de mestizaje en lo que va del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que la nación mexicana se articuló en torno a un proyecto y ese proyecto era generar, crear sujetos mestizos. ¿Y quiénes podían ser esos sujetos mestizos? Bueno, uno tenía que el sujeto que dejaba de ser indígena, ¿no? Que se aculturaba, es decir, que dejaba sus tradiciones, sus raíces, su lengua, sus trajes, su comunidad y su cultura, y se convertía en un sujeto mestizo para integrarse a procesos de desarrollo, entre comillas, y a la nación mexicana. Entonces, encontramos que hay un racismo antiindígena. Dos, igual en el desarrollo de este proyecto político y racial de mestizaje, se ha privilegiado a la piel blanca. ¿Qué quiere decir? Que en lo que se va en contra o lo que, no, lo que la propuesta del proyecto de nación era alejarnos de la piel oscura. Es decir, hay un racismo antinegro. Ese es el Ok. segundo tipo de racismo. Tres, el proyecto racial del mestizaje no admitía cualquier mezcla de, ay, sí somos mestizos y ya. O sea, no se festejaban todas las mezclas. Y un ejemplo de esto es que en 1926, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, sucedió la prohibición de matrimonios entre personas chinas o de origen asiático en general con mujeres mexicanas. ¿Qué quiere decir esto? Que se creía que las personas chinas o asiáticas iban a empeorar la raza. Esos eran los argumentos. Entonces de ahí surge un racismo antichino. Es una característica en México. Ese es el tercer tipo de racismo. Ok. El cuarto tipo de racismo es el racismo en contra de personas de origen judío, que algunas de ellas, no todos los judíos son de piel blanca, por supuesto, pero en la década de 1940 y 1950 se ha documentado de forma histórica que hubo una prohibición de la población judía, de mucha población judía al territorio mexicano. ¿Por qué? Porque se creía que iban a ensuciar, ¿sí? La cultura mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Que se festejaban todas las mezclas y el blanqueamiento, pero no cualquier tipo de blancos. Ok. Entonces, los judíos, aunque fueran blancos, como existía un antisemitismo, es decir, se creía que la religión de los judíos iba a contaminar la religión del mestizo verdadero, entre comillas, pues entonces hubo este rechazo, ¿no? Entonces, podemos identificar una gama de tipos de racismo que hay los podemos encontrar en nuestra habla cotidiana, en Sí, nuestra vida del día a día, pues, ¿no? exacto, justo por eso lo mencionaba, porque a veces caemos y no sabemos. Ahora bien, ¿por qué el racismo se puede reproducir o fomentar a través del humor o la comedia? Yo creo que el humor, esa es una pregunta muy interesante. Se le llama racismo jocoso. Ah, ok. O sea, la carrilla, que le llaman muchos jóvenes, Sí, ay, no te agüites, es carrilla. No, no es carrilla. Lo que pasa es que aquello que no podemos decir abiertamente, por ejemplo, el racismo antinegro que hay entre personas mestizas, o sea, entre personas que no son indígenas ni negras, afromexicanas o afrodescendientes, decir, ay, ja, 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 chocoflán, ¿no? Como a veces ocurre en mis salones, ¿no? Esto, en lugar de decirlo abiertamente, soy una persona racista y estás muy prieto y no me gusta el color de piel oscura, nadie lo va a decir así, ¿no? claro. Entonces el humor, la carrilla, le llaman, se convierte en un vehículo, ¿no? Para evidenciar lo más contundente y claro, ¿no? Ok. Te puede decir en México, no, yo no soy machista o yo no soy sexista, pero ¿por qué mi mujer tiene que ganar más que yo? ¿No? Ujú. Y ja, 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 sueltan la carcajada, ¿no? Es decir, lo que no quiere decir abiertamente es a través del humor que se muestra pero en su forma más pura, pues, ¿no? Claro. Más así prístina, ¿no? De la forma más, incluso más
honesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo es que el humor racista abona a las desigualdades? Está otra vez volviendo a esas subjetividades, ¿no? O sea, el humor lo que nos dice es que hay cuerpos de los cuales uno se puede, a costa de ellos, se puede reír, pueden ser mi entretenimiento, como estos sketch de la paisana Jacinta en países como Perú, Ecuador, la India María aquí en México. ¿De qué cuerpos son para para qué personas es ese entretenimiento? Es decir, ¿en qué se beneficia la población mestiza y blanca en México de que soltemos la carcajada, por ejemplo, en espacios educativos, de ciertos cuerpos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Bueno, nos está diciendo que esos cuerpos no son dignos de tomarse en serio, no son dignos de tomar en serio lo que piensan, es decir, sus epistemologías, su forma de organizarse, sus lenguas. Nos está diciendo que son para algo y no para otras cosas. Uf, qué fuerte. Sí. Piensen en esas historias escolares, supongamos donde estaba el jefe de grupo o el tesorero, o llegaba el profesor X y era un profesor que por sus características físicas, los alumnos se burlaban de él, por ejemplo, ¿no? O el compañerito que por sus características físicas, más formas de hablar, más no sé qué y no sé qué, se burlaban de él. Entonces, todo lo que decía ese profesor o ese prefecto o ese compañerito, ya no se le presta atención a lo que tenía que decir, ya no lo Claro. escuchamos y nos centramos entonces en ja, 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 la burla, ¿no? Y todo lo demás pasa a segundo plano, a segundo Claro. lugar. Claro, Gisela, y en ese sentido, ¿cómo se puede eliminar el racismo que existe en la convivencia escolar entre jóvenes? Híjole, yo creo que es un entramado bastante complejo. O sea, la convivencia entre pares, o sea, estudiantes, es solamente un eslabón más de un entramado muy complejo del racismo en la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que para resolver el racismo que hay entre alumnos y alumnas y alumnes, hay que tener otras conversaciones. ¿Cuáles son esas conversaciones? Por ejemplo, ¿quiénes son las personas, el racismo estructural y la falta de presencia de sujetos indígenas, negros, afromexicanos o afrodescendientes en puestos como autoridades, ¿no? En puestos clave, ¿no? Ese es uno, ¿no? La falta de presencia de esas personas históricamente víctimas del racismo. Dos, que hay que hacer una justicia epistémica y curricular. No se va a resolver el racismo jocoso si a mí se me sigue diciendo diario en la escuela que el derecho o que la literatura empieza en los griegos, pasa por Europa y luego así como que hasta el final llega a México y quizá mencionen a los pueblos indígenas o a los pueblos negros, afromexicanos o afrodescendientes, pues es muy difícil que yo valore los conocimientos, las lenguas, las formas de vida, ¿no? O sea, que yo valore todo ese capital cultural, ese capital subjetivo de las personas. Entonces, cuando yo veo una persona con características que para mí pueden parecer indígenas o que para mí pueden ser de personas morenas, voy a decir, o sea, lo voy a relacionar, ay, mira, estás bien pinche negro como tal personaje de la película, ¿no? O ay, en lugar de relacionarlo, oye, ¿tú te pareces a aquel que Aquel que, leímos un día? claro, o sea, y creo que nuestra mente en sí trabaja de eso, imágenes, y tienes toda la razón. Y eso pasa con el tema del color. Justo decimos, ay, el güerito sí, el presidente tal, ay, el empresario tal. Sí, tienes toda la razón. Gisela, esta entrevista definitivamente ha sido muy enriquecedora, pero para terminar, ¿qué recomendaciones podrías dar a las y a los jóvenes para poder frenar estas conductas? Yo pienso que una cosa que podemos hacer, o sea, una práctica antirracista que todos podemos hacer, desde niños, jóvenes, adultos, profes, directores, es revisar nuestro entorno cotidiano, inmediato, ¿no? E interrumpir esos discursos y prácticas racistas. Ujú. Ese mínimo ejercicio pequeñito que no nos Guau. cuesta nada, eso
interrumpe discursos racistas. Ok. Por ejemplo, brevemente lo digo, en una investigación que estoy haciendo sobre blanquedad, hablaba yo con una chica blanca y entonces ella platicaba que un día estaba calentando una comida y algo hizo mal. Y ya que fueron sus compañeros, ella es rubia, de ojos verdes o azules, no recuerdo, y le decían, ay, fulana, te salió lo arrubiez, como diciéndole, te salió lo tonta, ¿no? Hay un proceso de, vamos a llamar, racialización. ¿Qué quiere decir? Se invierte un significado. Hay un proceso de racialización también en personas blancas, ¿sí? Y no siempre es en positivo, ¿sí? Claro. A la piel blanca le damos significados que no siempre son positivos, así como a la piel Ujú, morena ujú. le damos significados negativos. Entonces, por eso el racismo se vuelve un asunto de todos, pues, ¿no? Una Sí, práctica que de opresión que todos deberíamos de combatir y preguntarnos eso individualmente, ¿en qué me beneficia, en qué me he privilegiado o cómo me ha afectado a mí el racismo? En mi familia, por ejemplo, es un ejercicio bastante interesante y doloroso incluso, ¿no? Claro. Pensar en primitos, en compañeritos que decían, ay, el güerito, qué bonito niño, y al otro le decían, ay, qué Qué simpático, chistosito. Ajá. sí, chistosito, es muy qué gracioso. chistosito, O sea, sí, hacer claro. esos ejercicios implica un ejercicio bien personal, pero necesario. Claro. Híjole, Gisela, diste dos acciones, bien lo mencionas, muy pequeñas, pero con un impacto enorme. Definitivamente esto te lo agradezco mucho y creo que a nuestra audiencia los van a impactar. A mí en lo personal, de verdad, al escucharte, haces que de manera automática reacciones y dices, claro, en esto yo participé, en esto yo también estoy de acuerdo. Y a lo mejor lo haces de manera indirecta o indirectamente. Pero estas dos acciones que las acabas de mencionar, haces de verdad un impacto muy grande. Gisela, muchísimas gracias por esta entrevista. Tristemente nos tenemos que ir. Para esta entrevista creo que necesitábamos más tiempo. ¿Quieres compartir tus redes sociales para aquellos que se quieran acercar contigo? Sí, mira, soy parte del colectivo Coopera, que es Colectivo para Eliminar el Racismo. Nuestra página es colectivocopera.org. Tengo un canal de YouTube en giselacarlos@gmail.com, donde hay muchos videos donde explico el racismo, racismo lingüístico, blanquedad, ta, 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 ta. Y hay una página también que tengo que es antirracismoenmexico.blogspot.mx. Ahí pueden encontrar videos informativos, textos más académicos, libros, en fin, ¿no? Material que les puede ser útil. Perfecto, Gisela. Muchísimas gracias de verdad por esta entrevista y por tan valiosa información. Al contrario, gracias a ustedes y gracias por el espacio. A ti, que estés muy bien. A ti, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, después de todo este recorrido, tal vez te preguntarás, ahora que sé todo esto, ¿qué puedo hacer? En primer lugar, cuestionarnos para transformar estos comportamientos y o actitudes. Creer que juntas y juntos podemos hacer una sociedad más justa, más digna, con mayores oportunidades y donde el racismo y la discriminación no tengan lugar. México es un país multicultural y diverso. Reflexionemos. ¿Crees que es importante tener estas conversaciones y o información? ¿Crees que sería importante tener conversatorios con estos temas en tu escuela? Después de toda esta información, ¿qué opinas sobre el racismo y la discriminación? ¿Crees que vale la pena modificar estas prácticas sociales? ¿Por qué? Y por fin, ¿cómo podemos transformar esta realidad? 1. Lo que hiciste hoy, reflexionar y cuestionarte ciertas formas y actitudes, es un gran primer paso. Comparte tus reflexiones con amigos o familia. Sin juzgarte, aceptar que en algún momento todas y todos hemos tenido acciones discriminatorias y o racistas. Nos ayuda a mirar las problemáticas de forma más directa para poder avanzar hacia las posibles soluciones. 3. Aprende sobre tu historia. Investiga un poco sobre tus raíces. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienen tus familiares? 4. Busca videos de cómo el racismo también afecta nuestra percepción de la belleza y nuestra autoestima. 5. Puedes proponer impulsar alguna campaña informativa en tu escuela sobre cómo erradicar el racismo y la discriminación.
6. Cuando escuches algún chiste discriminatorio o racista, procura analizarlo antes de celebrarlo. 7. Identifica los discursos de odio hacia ciertas poblaciones y procura analizarlos antes de motivarlos. Construir una sociedad donde las diferentes formas de discriminación no tengan lugar es responsabilidad de todas y todos. Así es. No significa que no podemos divertirnos o hacer bromas, sino que el humor no sea una vía de violencia y exclusión. Así que ya sabes, construyamos juntas y juntos la sociedad que queremos. Y con esta frase muy a propósito, vamos a activarnos un poco. Y a continuación, la propuesta de vida saludable, con un tema importante, el enojo.